pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, les tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echada a olas a la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Pueden sentarse. Uno de los inventos domésticos que más me ha agradado a mí tener en mi casa es el control remoto. No se imagina usted, cuando yo tuve mi primer equipo electrónico con control remoto, cómo me sentía yo de emocionado. Parecía un niño ya con edad adulta, pero era para mí algo sumamente extraordinario. ¿Cómo podía yo manejar un equipo desde mi alcoba a mi gusto? Como yo quería, lo ponía mude, lo ponía volumen, le bajaba volumen, lo prendía, lo apagaba, lo cambiaba de una estación a otra. Ese aparatico que ya muchos de ustedes ni se preocupa en pensar en él. Para mí, el día que lo tuve por primera vez fue una gran emoción. Y supongo, hermanos, que para los que les gusta controlar, también es un placer tener en sus manos un control remoto. Con el control remoto se manejan, hermanos, hoy en día hasta aviones. Aviones de guerras que van de un lugar a otro sin piloto, todos controlados por un control remoto. Ese control desde la base, donde se dirige ese avión, se puede dar hacia arriba, darle órdenes a que se mueva de un lugar a otro, que aterrice, que dispare los misiles de una distancia muy lejana a donde va a llegar su destino. Y ese misil es dirigido precisamente por ese control. Se controla, hermano, el control está hoy en día en todas las partes. Hasta este equipo que está grabando este video tiene un control remoto. Creo que lo tengo por aquí en el bolsillo. Lo dejé allá en el maletín. Tiene un control donde yo puedo prenderlo, apagarlo, alejar la imagen, acercar la imagen. Y no solamente se utiliza en estos equipos, sino para abrir un portón. Yo estoy muy feliz de estar viviendo donde vivo, por eso tengo 5 años. Pero una de las cosas que me desagrada a mí de ese complejo de apartamentos es la llave del portón principal, porque es una tarjeta. Yo hubiese querido estar en un complejo de apartamentos que para abrirlo usar un control. Se ha adelantado tanto en esto, hermanos, que ya el control no se basa solamente a un aparatico, sino que ya el hombre ha inventado un software en la computer para poder controlar a base del sonido de su voz. Y se está utilizando en las casas que hoy se llaman casas cibernéticas, porque para abrir el portón ya no se usan llaves como las que usamos nosotros. Simplemente se para el dueño de la casa, donde ya su tilde de voz está registrada en la computadora,
y solamente lo que tiene que decir, please open the door, y la puerta automáticamente se abra. Es más, por teléfono puede ordenarle al microwave que se prenda, o a la lavadora o a la secadora, y chequear qué le falta o qué le sobra a la hielera. Es que el hombre se ha esmerado en estos tiempos modernos en controlar todo su medio ambiente. Les gusta controlar. Pero hay algo, que el que le gusta controlar, no le gusta que lo controlen. El hombre ha controlado los mares, porque ha podido navegar, inclusive ha podido navegar con grandes tempestades. El hombre ha podido dominar los conflictos climáticos, porque ha inventado el aire acondicionado para contrarrestar el calor, pero también ha inventado la calefacción para contrarrestar el frío, dominando así los altos y bajos del clima. Es una super pasión que siente el hombre de controlar a todos los que están a su alrededor y controlar el ambiente. Por eso es que muchos aspiran a llegar a ser presidentes, gobernadores, alcaldes, por la ambición y por la pasión de controlar a los seres humanos. Y eso lo vemos hasta en los animales. Cuando hay una cantidad de animales de la misma especie, por ejemplo, hay una manada de leones. De esos leones, hay un león que se hace más fuerte que todos, y es el que controla la manada. Pero cuando viene otro animal que quiere controlarlo, ahí se tienen que matar, porque no se va a dejar. Ese es un instinto del ser humano. Quiere controlar a la gente, quiere controlar el medio ambiente, quiere controlar todo lo que esté a su alcance. Para eso ha inventado lo que ha inventado, pero el hombre en sí no se quiere dejar gobernar por nadie. Y en los casos peores, ni siquiera quiere dejarse controlar por Dios. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano tiene esa conducta, tiene ese comportamiento de no dejarse controlar por nadie, de hacer lo que le parezca, de hacer lo que le venga en su corazón, de no tomar en cuenta la opinión y el consejo y de no dejarse controlar por nadie? ¿Cuáles las consecuencias de un comportamiento así? Pues está fácil de responder, ¿verdad? El destino que le llega es desgracia, es pérdida, es fracaso, es ruina, es muerte. Porque el ser humano tiene algo que es, aunque es algo grande lo que es el ser humano, tanto que el hombre es considerado poquito menor que los ángeles, lleno y coronado de gloria y de virtudes. Pero el hombre tiene sus debilidades en sí, tiene sus limitaciones en sí, y el hombre necesita a alguien que lo controle. Porque si no nos dejamos controlar, entonces la naturaleza humana, cuando quiere matar, como no se controla, mata. Cuando quiere quebrantar las leyes, como no se controla, las quebranta. Y por esa razón sufren las consecuencias. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene control de todas las cosas. Hay una alabanza con una frase que dice que aún ni las hojas de los árboles se pueden mover si Dios no se lo permite. Demostrando en sí esta alabanza que aunque el hombre quiera vivir como quiera vivir y quiera actuar fuera de control, Dios
como controlar cada una de las hojas de todos los árboles que existen sobre la faz de la tierra. Dios no solamente controla estas pequeñeces de la naturaleza, sino que Dios también controla los destinos de la humanidad. Él es, según el libro de los Salmos, según el libro de los Salmos, Él es el que controla aún el universo entero. Job dice que el sol sale y calienta, y la luna aparece y alumbra por orden y control de Dios. El libro de los Salmos nos dice que Él conoce todas las estrellas, todas las estrellas, y aún a cada una de ellas las llama por su nombre. Dios tiene control político, porque así se lo revela al profeta Daniel cuando dice que Dios quita reyes y pone reyes. El Evangelio nos enseña a sujetarnos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Y las que hay, por Dios están controladas. Dios tiene el control de todas las cosas. Controla las pequeñeces, controla los destinos políticos y controla el infinito universo. Oh, gloria a Dios. Por eso, hermano, es que deberíamos nosotros, los seres humanos, dejarnos controlar por Dios. Porque al sol y a la luna y a las estrellas del cielo, que se han dejado fácilmente controlar por Dios, no le ha ido nada mal. Los animales y las hojas de los árboles que se dejan controlar fácilmente por Dios, no les ha ido mal. Ni nadie que se deje controlar por Dios le puede ir mal. Nosotros acabamos de leer una historia que sucedió en medio de la convivencia de los discípulos con el Señor Jesucristo. Ellos fueron a navegar dentro del mar de Galilea. ¿Quiénes eran ellos? Hombres que casi nacen dentro del agua. Hombres que quizás aprendieron primero a nadar que antes de caminar. Hombres que se conocían el mar de Galilea como la palma de sus manos. Hombres que no hacían otra cosa que andar en el mar de Galilea, navegando y pescando. Hombres que sabían las técnicas de navegación del lago de Galilea, que sabían las técnicas de pescar, que conocían las estaciones y las mareas. Hombres que podían quizás gobernar y controlar la barca como a su merced. Y cuando estaban dentro del mar se levantó algo inesperado. Se levantó una fuerte tormenta de lluvia, una fuerte tormenta de viento. Y cuando uno está dentro del mar, cuando está uno dentro en el centro del lago y hay una tempestad o una tormenta de viento y una tormenta de lluvia, las aguas quietas y pasivas comienzan a moverse, comienzan a moverse fuertemente de un lugar a otro, y lo que esté dentro de esa agua, eso también se mueve agresivamente. Y la Biblia nos dice que el agua estaba entrando en el barco y en el barco se estaba hundiendo. Ellos haciendo humanamente todo lo posible por sacar el agua del barco para tratar de salvarse, hasta que se dieron cuenta que sus fuerzas y sus capacidades y sus intelectos no les estaba sirviendo para nada para sobrevivir de este gran desgracia que le estaba ocurriendo. Amén.
El barco estaba siendo controlado por ellos. El barco estaba siendo controlado por los discípulos veteranos de la navegación. Pero los hombres que llevaban el control de ese barco no estaban logrando nada, sino que estaban ya destinados a dejarse morir. Pero algo más, alguien más estaba en ese barco. Y en ese barco estaba Jesús. Los hombres, discípulos, andaban desesperados de un lugar a otro, pero Jesús durmiendo. Quizás algunos que leen esta historia dirán: Jesús sí era perezoso. Qué cansado, igual cansado. Jesús estaba durmiendo porque Él sabía que tiene el control de todas las cosas. Para Él no era nada difícil mandar a detener el mar, para mandar a detener el viento. Porque Jesús es Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el ser que tiene el control del universo y de todas las cosas que se respiran. Y tiene el aliento de vida. Por eso dormía Jesús, despreocupado, tranquilo, sin nervios, sin estrés, sin problema, sin preocupación. Cuando estos discípulos se acordaron que en el barco estaba Jesús, fueron y lo regañaron y le dijeron: hey, ¿tú no tienes temor de que vamos a morir? Jesús le diría: yo no tengo temor. Y se para Jesús y le dice al mar: hermanos, yo hubiese querido estar ahí para verlo de lejos, ¿no? No dentro del barco. Pero yo hubiese querido estar ahí, a ver si Jesucristo hubiese pegado unos gritos para decirle a la mar, estate quieta. O decirle a gritos al viento: ¡hey, viento, enmudece! Pero hermano, para saber yo quién es Jesús, yo pienso que Jesús no necesitaba de gritarle a ellos. Simplemente calladito ahí, tranquilo, relajado, hermano, con bastante relax. El hombre angustiado, el hombre desesperado, el hombre en estrés, el hombre al borde de la desesperación y del suicidio. Y Jesús, relax, tranquilo, sin nervio. Y le dijo al viento: viento, date, enmudece. Así como lo estoy diciendo yo: viento, enmudece. Y a las aguas le dijo: tranquila, tranquilita, por favor. Y cuando Jesús pronunció al viento que se enmudeciera y a las aguas que se estuvieran quietas, el viento se enmudeció y las aguas se estuvieron quietas. Porque ante esas aguas, ante ese viento, estaba el ser que tiene el control del universo entero. Aleluya. Fuerte aplauso al Señor Jesucristo, que nos ha demostrado que Él tiene control de todas las cosas, que Él tiene control de todas las circunstancias que usted y yo podamos estar viviendo en este momento. Por muy tempestuosa que sea la situación, por muy arrasadora que sea la circunstancia de la vida, por muy imposible que usted y yo podamos ver un cambio diferente a lo que nos está aconteciendo, acuérdese que hay un Dios que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Y lo que Él nunca ha querido controlar es al hombre.
Al hombre lo que ha querido es conquistarlo por su propia voluntad. No es que al hombre Dios le dio libre albedrío para que el hombre tome decisiones y se decida o controlarse por sí mismo o dejarse controlar por Dios. Cuando el hombre se ha dejado controlar por sí mismo, el hombre va a desgracia, el hombre va a la ruina, el hombre va al conflicto. No hay fuerza, no hay gobierno, no hay ejército, no hay arma que pueda mejorar la situación de una sociedad fuera de control de Dios. Pero cuando Dios hace control de tu mente, cuando Dios comienza a hacer control de tu corazón, porque tú lo has dicho: Señor, controla mi mente, controla mi corazón. Cuando tú le has permitido a Dios que controle tu vida, entonces ha habido un cambio, pero un cambio positivo. Y es lo que hoy en día oímos a diario testificar de hombres y mujeres que anduvieron fuera del control de Dios y sus vidas fue en desgracia. Gloria a Dios. ¿¿Hasta qué día? Hasta el día en que le dijeron al que lleva el control de todas las cosas: controla mi vida. Y cuando Dios comenzó a controlar nuestras vidas, entonces nosotros comenzamos a andar en santidad. Nosotros comenzamos a andar bajo la voluntad de Dios. Nosotros comenzamos a andar conforme a lo que a Dios le gusta. Y cuando hemos andado de esa manera, entonces todo nos sale bien. Todo lo que nos sucede para bien. Hasta los infortunios, hasta las enfermedades, hasta los fracasos. Todo eso se convierte en victoria. Todo eso se convierte en beneficio. Porque cuando enfermamos, entonces el Señor nos sana. Y cuando nos sana, conocemos que estamos adorando a un Dios que todo lo puede y que tiene control hasta de las enfermedades. Por eso es que los discípulos dijeron: ¿quién es este? Ay, ay, ay. ¿Quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Es el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que tiene control de todo el universo. Alábele, hermano. Hermanos, yo me recuerdo de mi abuelo. Mi abuelo sacaba de la piel de la vaca una tira y la remojaba y la doblaba y la ponía a secar al sol. Y eso, después que estaba bien seco, se llamaba rejo. Con eso se gobernaba la bestia. Se le daba para que caminara rápido y se le daba para que habían unas mulas que no querían hacer caso y se le daban por la cabeza con el rejo. Pero cuando los hijos se portaban mal, también ese mismo rejo lo agarraban y le daban rejo a los pobres muchachos. Y mientras estaba muchachito le daban rejo y le sacaban sangre a los pobres muchachos por la espalda, por la pompa y por los muslos. Hermano, ¿tú sabes lo que es una piel de vaca? Seca, doblada. Esos eran criminales, hermano. Y ellos decían: esto es para que, mire, anden derechito. Derechito andaban, pero delante de él. Cuando crecían, se iban de la casa. Los abandonaban y empezaban a hacer la vida que a ellos les placía. Porque el rejo, hermanos, por mucho que se le dé a un muchacho, lo que puede ocasionar es un individuo de doble personalidad. Yo tengo una sobrina que tiene doble personalidad. ¿Por qué? Porque ella la adoptó mi prima, ella la adoptó. Naciendo la muchachita, mi prima la agarró y la adoptó. Y esa muchachita fue creciendo como si fuera, siendo una niñita, fue creciendo como si fuera una adulta. Y se le exigían cosas de adulto y se le castigaba duramente, se le recriminaba duramente, vivía una vida de esa manera. Y la muchachita, todo el mundo tenía que decir: ay, qué niña tan quietecita, ay, qué niña, ay, pero ojalá todas las niñas fueran así. Pero esa cuando estaba delante de la mamá. Cuando no estaba delante de la mamá,
Eso era un demonio, hermano. Dios bendiga a mi sobrinita que está allá en Caracas. El Señor ya la haya cambiado y le haya quitado eso. Pero así ese fue el resultado de una administración de querer controlar la vida de los niños, del destino de los hijos, de querer subyugarlos, de querer regenerarlos a la fuerza. Y eso fue lo que mi prima hizo. Una jovencita, ya ahorita tiene como 19 años y efectivamente tiene doble personalidad. Bueno, ya no, porque ya se descubrió quién es ella. Ya dijo lo que era y mi prima la devolvió para la madre original y después la tuvo que volver a traer. Pero porque ella se dio cuenta que su hija adoptiva no era lo que ella pensaba. Era totalmente contrario, diferente a lo que ella pensaba que era su hija adoptiva. Y pudo tratar de controlar la vida de esa persona, pero no lo logró, fracasó. Pero mis padres, papá y mamá, que tenían también hijos peores que mi prima, que yo podía decir que era la oveja negra de la familia. Bueno, ya ahorita no. Ahorita es la oveja calva de la familia. Pero éramos hijos rebeldes, hijos desobedientes. ¿Y qué pasó cuando papá le entregó su vida al Señor? Bueno, mi papá también era tremendo. ¿Se acuerdan del viejito que predicó, hermana Rosa? Ese viejito era tremendo, yo también. Se le gustaba beber y llegar a pelear hasta con la sombra de mi hermano. Un día mi mamá estaba durmiendo con mi hermano William, muchacho, tenía como 12 años. Y llega mi papá borracho y tratando de matar al amante de mi mamá, y era mi hermano. El viejito arriba era tremendo, hermano. Bien tremendo. Pero un día se consiguió una Biblia en el hotel y empezó a leerla. Y el Señor cambió su vida. El Señor comenzó a controlar su vida. Cuando Dios controló su vida, mi papá dejó de beber. Hasta el día de hoy, gracias a Dios. Mi mamá dejó que su vida fuese controlada por Dios. Ahora, cuando sus hijos iban creciendo, iban agarrando el rumbo de vivir al control de los jóvenes, porque los jóvenes dicen, yo no le hago caso a nadie. Mi papá dice que la juventud es el yo contra todo. Es decir, yo no me voy a dejar controlar por nadie, yo voy a hacer lo que plazca mi corazón, lo que me dicte mi instinto, yo lo hago. Así dice el joven, y Salomón dice, el joven, tome placer en los días de tu juventud, ya es lo que te plazca, lo que sientas en tu corazón. Que el joven no quiere que se controlen y no se deja controlar por nadie, sino por su propia carne, por sus propios impulsos. El joven ahí sí se deja controlar por sí mismo. Pero cuando el joven se deja controlar por sí mismo, va a la desgracia, sea quien sea. Así sea el hijo del presidente de la República, así sea el hijo del apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Si se deja que ese joven se controle por sí mismo, él va a llegar a la desgracia. Y si uno pretende controlarlo, también va a ir a la desgracia. Lo mejor que a ellos les sucede es lo que nos va a suceder a nosotros. Es cuando Dios toma control de nuestra vida. Cuando Dios tomó control de mis padres, luego comenzó a tener control de mi hermano, control de mis hermanas y control de mí. Entonces nosotros hoy en día somos una familia pionera de una obra misionera que hoy en día tiene más de 24 iglesias llenas del Espíritu Santo, donde tenemos edificios para enseñar a ministros, a predicar y a salir a la miel. Todo porque esta familia se dejó controlar por Dios. Y entonces, hermanos, cuando usted está en su vida y ve todas las cosas que están sucediendo alrededor, acuérdese de este suceso, que había aguas que nos inundan. Los conflictos y los problemas son aguas que nos ahogan, que nos inundan con nuestras vidas y con nuestros hijos. Pero dejémosle el control al que controla el universo. Que, hermanos, si en el universo que ha sido controlado por Dios no hay desgracia, en nosotros, si dejamos que Dios nos controle, menos desgracia va a haber. Y si dejamos que Dios controle a nuestros hijos, veremos cómo el Señor va a hacer la obra en cada uno de ellos. Y va a ser mejor la palabra de Dios, el Espíritu Santo controlando sus mentes y sus corazones, que lo que nosotros podemos hacer con el cinturón y con el rey. Porque Dios nos ha demostrado, hermano, que Él tiene toda potestad, que Él es soberano.
El sol que usted ve es una pequeña estrella de las estrellas que existen. No solamente existe el planeta y estrellas, existen otros sistemas, otras galaxias mucho más grandes que donde nosotros estamos en el planeta Tierra. Y Dios controla todo eso, hermano. Y no han habido desgracias en los astros, en las estrellas, porque Dios controla todas las cosas. Y todo está así. Esas leyes las puso Dios y esas leyes se cumplen hasta que Dios quiera. El día que Dios quiera quitarlas, las quita, y entonces va a haber un caos en el universo. Pero yo sé que después de ese caos Dios sabrá controlar todas las cosas, porque a Él no se le sale nada de sus manos. A Él no se le escapa nada de su control. Él permite que el diablo nos moleste, pero hasta donde nosotros podemos soportar, hermano. Cuando Dios ve que ya nosotros no podemos más, entonces Dios mismo le dice al diablo: estate quieto. Y el diablo, como los perritos regañados, salen chillando, hermano. Recuerden cuando el Señor Jesucristo murió y fue a los infiernos y se puso frente a frente con el diablo que tenía el imperio de la muerte. Y cuando tenían frente a frente Jesús al diablo, Jesús le pidió el imperio de la muerte. Y el diablo mismo se la tuvo que dar sin decir nada. Porque el que estaba delante del diablo era el que tiene el control de todas las cosas, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Había una vez un hombre endemoniado que se cortaba, que estaba fuera de control. Porque cuando, hermano, estamos nosotros poseídos por el diablo, estamos fuera de control. De tal manera que llegamos a ser dementes. Este hombre estaba fuera de control, estaba fuera de sí, no sabía quién era. Estaba lleno de demonios y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ni respondió él, sino dijo: legiones, porque somos muchas. Estaba lleno de diablos y de Satanás. Pero Jesús, que tiene control de todas las cosas, le ordenó a toda esa cuerda de legiones de demonios que estaban en él que se salieran de ese cuerpo. Y ellos tuvieron que hacerle caso. Se fueron a unos animales, unos cerdos. Pero cuando salieron de ese cuerpo, aquel hombre volvió a su vicio cabal. Volvió a peinarse, volvió a afectarse, volvió a andar vestido y en su juicio cabal, porque ahora estaba siendo controlado por Dios. Así mismo pasó con nuestras vidas. Cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos fuera de sí, estábamos fuera de control. Hoy en día la humanidad está fuera de sí, fuera de control, hermano. Yo me imagino qué puedo pensar cuando veo todo lo que veo. ¿Para qué lo menciono, hermano? Porque es perder tiempo. Solo usted lo ha visto en la televisión, en los programas de opinión. Usted ha visto lo que está sucediendo en el mundo, hermano. Usted está viendo lo que está, el nivel de moral que existe. Usted está viendo cómo la gente por un interés egoísta se están matando unos con otros. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo, hermanos? Está fuera de control. El gobierno de los Estados Unidos tiene a su disposición la más alta tecnología que pueda existir sobre la faz de la tierra para contrarrestar el narcotráfico y el consumo de drogas. Y ante las Naciones Unidas, el representante del gobierno de la administración actual tuvo que decir que se estaban sintiendo impotentes ante el narcotráfico y ante el consumo de drogas. Se le está saliendo, se le está escapando al gobierno más rico del mundo, se le está escapando el problema del tráfico de drogas. Pero, hermanos, cuando se le predique al traficante de drogas, cuando se le predique el evangelio glorioso del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo comience a controlar su vida, ahí se acaba el problema que tienen los Estados Unidos con el narcotráfico. Porque el narcotraficante, en ese momento el Señor lo regenera, en ese momento el Señor lo transforma, y en ese momento Dios comienza a controlar su vida. Hermanos, yo estoy escandalizado porque
Recientemente escuché que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos había abolido la ley que condenaba el sodomismo, para permitir que aquí en los Estados Unidos pueden vivir como marido y mujer, hombres con hombres y mujer con mujer. Y eso no solamente aquí en este país, sino también allá en Argentina. Se decretó dándole permiso a los homosexuales que se casen. En mi país hay una ciudad hermosa y grandísima, que es una de las ciudades más grandes y más progresistas que hay allá. Bien, y para allá van a parar todos ellos. Estamos, hermanos, escandalizados de ver la inmoralidad tan grande, el sodomismo tan espantoso. Porque es que los pobres homosexuales están fuera de sí, están fuera de control. Ellos mismos no saben qué les ha pasado en su vida y están haciendo lo que les impulsa su corazón y su mente. Pero el más grande transformista, uno de los transformistas homosexuales más famosos de México, que es diseñador de ropa, ese hombre entregado a esa inmoralidad, a ese desenfreno, en ese estado de descontrol, un día conoció al que controla todas las cosas. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y cuando ese hombre con mente de mujer comienza a recibir la disciplina de Dios, comienza a recibir la palabra de Dios, comienza a recibir el Espíritu Santo, hoy por hoy ese hombre puede testificar entre los medios de comunicaciones que el Señor lo transformó, que el Señor lo cambió, que el Señor ahora controla su vida. Hermano, estas cosas las vemos y quién sabe si seguimos vivos qué otras cosas veremos. Pero sea lo que fuese, hermanos, sea lo que fuese, cuando le permitimos que Jesús entre, entonces, hermanos, lo que sea que veamos, vamos a ver esas desgracias, esos conflictos, esas tormentas, la vamos a ver para la gloria de Dios. Amén, amén. Porque cuando el Señor, hermano, fíjense usted, vea cómo está el Señor en Apocalipsis. ¿Ustedes se han dado cuenta? Amén. Que dice que el Señor está a la puerta y llama. ¿A quién está tocando? A las iglesias, ¿verdad? ¿Sí? La Biblia dice que el Señor está dando un mensaje a la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es la que Jesucristo compró con el precio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Fue el único capaz de hacer eso por nosotros, por la iglesia. Él es el dueño de la iglesia, hermanos. Dicen amén. Amén, amén. Nadie más le pertenece a la iglesia sino al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo es el dueño absoluto de la iglesia. Gloria. Sin embargo, Jesucristo está a la puerta tocando. Está fuera de la iglesia, hermano. Hay hombres que han comenzado con astucia, con sabiduría e inteligencia, a sacar al Señor de la iglesia para controlar la iglesia. Y entonces ellos controlan la iglesia y a Jesús lo tienen afuera. Hermano, esa iglesia va hacia el precipicio. Esa iglesia va hacia la ruina. Aunque haya millones y millones y millones de creyentes, feligreses de esta congregación, aunque hagan millones y millones de dólares soportando ese ministerio, si está Jesús afuera y no está llevando el control de la iglesia, esa iglesia se va a hundir. Si no se hunde en esta vida, se va a hundir cuando Cristo venga, porque será la iglesia que se ha de quedar. Amén. Gloria a Dios. A veces yo cuando leo eso me da ganas de llorar, hermano. ¿Cómo es posible que el jefe de jefe esté a la puerta tocando? ¡Ey, ábreme! Si alguno quiere abrir, abre y yo cenaré con él y él conmigo. Permitamos que Jesús esté en nuestra barca. Permitamos que Jesús esté en nuestra familia. Permitamos que Jesús esté en nuestra iglesia. Permitamos que Jesús esté en nosotros, llevando el control de todas las cosas, porque el destino que nos espera es mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Señor los bendiga, hermanos. Aleluya.
Fuerte aplauso al que vive y permanece para siempre. Si usted ha sentido que su vida ha sido controlada por usted y ha apartado a un lado el control de Dios, si usted ha pensado en comenzar a controlar su vida usted mismo y apartar el control que Dios tiene, si usted se ha dado cuenta que estando controlado por Dios es mucho mejor, entonces yo le invito a que usted venga al altar a hablar con el jefe de jefes, con el que tiene el control de todas las cosas, y haga un voto de fe en esta tarde y diga: Señor, a partir de este momento quiero que definitivamente y absolutamente controles mi vida. Si lo